Hola queridos compatriotas, bienvenidos una vez más a mi canal Política Argenta, el canal que con total imparcialidad y objetividad trata la actualidad de la política, economía y sociedad argentina. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro y este canal se hace a pulmón con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho amor sobre todo por nuestro país, por eso necesito la suscripción de todos ustedes. Así que les pido que se suscriban, activen la campanita para saber cuándo subo videos y que me dejen en los comentarios si les interesa que trate algún tema en especial, que con mucho gusto lo haré. Les haré un video con el tema solicitado. Antes de empezar con el tema de hoy, voy a rendirle un pequeño homenaje a Esteban Bullrich. Como todos ustedes saben, ayer renunció a su banca en el Senado. Tiene una rara enfermedad degenerativa que se llama ELA, de la que poco se sabe, que le va quitando la posibilidad de moverse con facilidad, de tragar, de hablar. Incluso ayer le hicieron un programa especial a él en la computadora para que con su propia voz pueda mediante el teclado ir articulando las palabras que él quiere. Ya no puede hablar, prácticamente no se puede mover, así que pobre Esteban tuvo que renunciar a su banca en el Senado para dedicarse a su cuidado personal. Dijo que quiere luchar contra esta enfermedad, pero yo estimo que más que nada él quiere estar en los próximos meses cerca de su familia, así que por eso renuncia a su banca. Lo importante, lo interesante, es que Esteban es una persona, un político excepcional, con mucha sapiencia, muy honesto, muy trabajador y mejor persona. Lo quieren realmente de todas las bancadas del Senado. Yo doy fe que realmente lo quieren muchísimo y hubo momentos ayer muy emocionantes donde se veía a hombres y mujeres del cuerpo de senadores llorando, conmovidos por las palabras que estaban escuchando y por la despedida de Esteban, sobre todo por lo que le toca, ¿no? Luchar con esa enfermedad tan fea y tan terrible. Qué lamentable, ¿no es cierto? Parece una maldición de Argentina. Nosotros que necesitamos esa clase de políticos y no los que tenemos, resulta que los políticos como la gente se enferman y tienen que dejar su banca. Y resulta de que los otros se quedan. Es la maldición argentina que tiene la política. Pero dijo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, que los argentinos debían abandonar la grieta, tirar todos para el mismo lado, porque Argentina era una gran nación, pero no íbamos a ningún lado con divisiones, que teníamos que dejar los egoísmos de lado. También habló de que, incluyéndose él mismo, que los políticos tenían a veces algodones en los oídos y no escuchaban al pueblo y a sus necesidades, y por eso el pueblo estaba en contra de sus políticos. Y también dijo otra cosa interesante que se los voy a hacer escuchar ahora, que me parece que es muy interesante, y aunque sea esa partecita chiquita, quería que la escuchen de la boca de Esteban. Agradezco la opción, pero he meditado mucho esta decisión y necesito para ganarle a esta enfermedad. Fue una decisión que tomé con mi familia y es la mejor. Gracias de nuevo y tornen mi compromiso de trabajar desde otro lado, pero con la misma voluntad. No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles. Qué sabias palabras las de Esteban. No hay hombres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles. Muchos de sus colegas del Senado y de la política deberían aprender de este hombre probo que realmente va a ser extrañado, no solamente en la política y en el Senado como un ejemplar político, sino como un excelente ser humano. Qué bueno que para atravesar este difícil momento tenga el acompañamiento de una esposa espectacular y de sus hijos que también están al lado del padre. Realmente esperemos lo mejor para Esteban. Le deseo de corazón lo mejor. Yo sé que es una enfermedad difícil, dura, eh, para la cual no hay cura en este momento. Hay que decir las cosas como son, pero bueno, tengamos fe que pueda salir adelante o que tenga la mejor calidad de vida posible.
Antes de terminar con el tema de Esteban Bullrich, quería decir que cuando él termina el discurso de despedida, todo el Senado se pone de pie para aplaudirlo, excepto la vicepresidenta, que siempre con su cara de mierda y de piedra se quedó sentada y lo único que atinó fue a decirle tiene la palabra el senador fulanito. Una actitud horrenda, cero empatía, que es simplemente una piedra más en el zapato de este gobierno, ¿no? No son empáticos, no son humanos, no les importa un carajo de nada, son ellos, ellos y ellos. Realmente qué vergüenza la actitud de Cristina Fernández de Kirchner, pero ¿qué se puede esperar de esa vieja bruja? Ahora sí vamos al tema que nos ocupa. Es los 38 años de la democracia que se festejaban el día de hoy. Claro, por supuesto, en realidad no eran los 38 años de la democracia, sino 2 años del nuevo mandato kirchnerista. No se convocó a los presidentes anteriores, no se convocó a la oposición, simplemente se trajo a dos títeres sudamericanos que no sé ni a qué vinieron. Eh, Pobre Mujica, más tenía cara de qué hago acá y se estaba durmiendo que ni siquiera dijo una palabra. Y el único que habló fue Lula, que en un portuñol bastante extraño le tiraba flores a Alberto y a Cristina, y luego Cristina se las tiraba a Lula, siempre con la estupidez del populismo, ¿no? De que eran perseguidos políticos y que el lawfare y qué sé yo, todas pavadas como siempre. El discurso de Cristina fue para hablar de que era perseguida y como Lula y que la unión de América y bla 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 y ensalzarse ella y ensalzar al gobierno y que pero Macri la deuda, pero esto, pero lo otro, siempre tirando lo mismo, lo mismo y lo mismo y más de lo mismo. De los 38 años de la democracia que empezó con Raúl Alfonsín, ni noticias. Ahora, también es cierto que los primeros que tuvieron la culpa de todo eso fueron los mismos radicales, que en vez de perder el tiempo con sus eh, estúpidas peleas, deberían haber organizado un acto como la gente, ya que el gobierno estaba más preocupado por hacer un acto político partidario que por los 38 años de la democracia. Lo deberían haber hecho ellos perfectamente en otro lugar, pero realmente están más enfrascados en sus peleas internas que en lo que realmente importaba el día de hoy. En realidad los que saben dicen que el motivo de este acto era siempre siguiendo con sus peleas internas ver quién tenía la plaza más larga. Ya saben a qué me refiero. Si Alberto o Cristina. Entonces que la convocatoria de Cristina y la Cámpora para el acto de hoy era para reventar la plaza y demostrarle a Fernández que tenía más convocatoria que él. Una estúpida pelea interna que a la verdad a nosotros no nos interesa. De cualquier manera les voy a decir que le salió bastante por la culata el tiro, porque durante todo el día, todo el tiempo que estuvieron enfocando con un dron la plaza, se veían muchos huecos, así que no creo que hayan tenido la convocatoria que esperaban. Después se llenó un poco más cuando entraron los nenes de la cámpora, pero en realidad seguía habiendo poca gente. Incluso creo que si uno miraba la diagonal y la avenida de Mayo y todo eso, era bastante corta la distancia de gente. Así que no creo que hayan estado muy conformes con la convocatoria. Y Cristina lo único que hizo fue hablar de Macri, de su persecución y del fondo. Un peligroso discurso con respecto al Fondo Monetario Internacional, porque realmente lo único que hizo con su discurso fue alejarnos de una posibilidad de acuerdo, un acuerdo que realmente estamos lejos de cumplir, pero tenemos a los enviados de Guzmán
que están en Norteamérica tratando de negociar y estos se ponen en flamencos tratando de hacerse los machos pistoleros y diciendo que no van a arreglar con el hambre del pueblo y bla 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 bla. Les voy a hacer un comentario, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con el hambre del pueblo, bla, 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 pero el hambre del pueblo no es solamente por el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. El hambre del pueblo la han traído ustedes también, muchachos, lo han incrementado ustedes. Ahora yo voy a dar unos datos, pero a lo que yo voy es que las deudas hay que pagarlas. Las deudas hay que pagarlas porque, a ver, no nos podemos hacer los machos pistoleros. No, no van esas cosas del peronismo de hace 70 años, ¿no? Como hubiera dicho el viejo en su momento. No es así. Si vos tenés una deuda, no te puedes hacer el banana, no la pago. Esas pelotudeces, esos discursos para quedar bien con la gente, ya se terminaron, quedaron en el pasado. La CB de Bonafini o los boludos como Delía que dicen no le vamos a pagar al fondo. Mentira. Saben perfectamente que le tienen que pagar. Primero, porque nos vamos a meter un quilombo si no le pagamos. Y segundo, porque es lo que corresponde. A ver, yo le pido prestado a un amigo mío, ¿no es cierto? Le digo, loco, préstame porque tengo un negocito para hacer y necesito unos mangos. Está bien, yo te presto, dice mi amigo. ¿Y qué voy a hacer después? ¿No le voy a pagar? ¿Porque me fue mal no le pago? ¿Qué culpa tiene mi amigo? Ninguna. Entonces yo le tengo que pagar, honrar la deuda que tengo con mi amigo y pagársela como sea, como pueda. Loco, refinanciame porque me fue mal y no tengo un gomán para pagarte. Nada, listo. Pero las deudas hay que pagarlas, porque es lo que corresponde, señor mío. Pagar las deudas. ¿Cómo que no se pagan las deudas? Aparte, esas actitudes machirulas no sirven de nada porque va a venir el fondo y vení, ¿qué no me vas a pagar? O sea, ustedes se creen que nosotros decimos no lo pagamos y quedamos bien librados ante el mundo y bien parados y que nos van a permitir hacer lo que nosotros queremos. No, mijito. Las deudas hay que pagar, así que esos discursos grandilocuentes. El otro también, Alberto, haciéndose el macho, nunca dice nada, pero hace como que grita y que se enoja y es un fantástico actor porque realmente no dice nada, pero parece que dice un montón. Porque realmente los discursos de Fernández son de una tibieza total, pero como grita un poco y dice 2 o 3 boludeces que la gente quiere escuchar, entonces bien Alberto. Pero la verdad nunca dice un carajo, títere. La verdad nunca dice un carajo. Pero sí dijo algo que lo quiero resaltar y que quiero que lo escuchen. Porque, les vuelvo a repetir, siempre dice cosas, aunque no dice nada, pero en este caso sí dijo algo. Pero después se lo voy a retrucar. Primero escúchenlo. La Argentina recuperaba la democracia después de la noche más larga que le tocó vivir. La más ingrata de las noches. La noche de la muerte, de la tortura, del exilio, de las desapariciones. La recuperamos un 10 de diciembre de 1983. Y de ese día, los argentinos recordamos los días 10 de diciembre como los días de la democracia, que son también los días de los derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y está muy bien, porque por esta democracia que hoy tenemos, por esta democracia que hoy vivimos, hubo miles de argentinos, decenas de miles de argentinos, que entregaron su vida, que fueron desaparecidos, que fueron sometidos a la tortura, que fueron condenados al exilio. Señor presidente, está muy bien que hable de los 30.000 desaparecidos. Pero ¿qué opina usted sobre los 40.000 a 50.000 compatriotas nuestros que tiene usted sobre sus espaldas por haberse negado a negociar en tiempo y forma con los laboratorios norteamericanos la vacuna contra el COVID? Pfizer, Moderna, Johnson, todas esas vacunas que usted le negó a su pueblo. Y por culpa de eso están muertos casi todos esos compatriotas de los que estoy hablando. Vergüenza le debería dar. Usted es un sinvergüenza, porque usted tiene todos esos muertos sobre sus espaldas. Y otra cosa,
en 1983, el 10 de diciembre, al menos podía haber dicho que se inaugura este periodo de democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín, ya que no invitan a los expresidentes y otros, como en el caso de Alfonsín y Menem, están muertos, podría tener la deferencia de nombrarlo con nombre y apellido. Fue Raúl Alfonsín el primer presidente en estos 38 años de democracia. Y usted no le hizo ni siquiera la mención del nombre. Una vergüenza. Y fue Raúl Alfonsín el que persiguió en un momento donde era muy jodido perseguirlo, porque todavía recién habían caído la junta militar y todavía tenía poder, y fue Raúl Alfonsín el que se puso a la cabeza del nunca más y de juzgar a las juntas militares, no ustedes, porque el peronismo no acompañó el nunca más, pero después siempre se otorgan pergaminos que no tienen. No fue el peronismo, fue el Raúl Ricardo Alfonsín el que persiguió a las juntas militares y que lo juzgó. Y el padre del nunca más, no ustedes. Por eso realmente no había nada que festejar el día de hoy. Fue una vergüenza, porque un acto que debía ser popular para todo el público, para toda la clase dirigencial del país, para toda la población, terminó siendo, como hacen siempre, apropiándose de todos, terminó siendo un acto partidario, donde los únicos que valían son ellos y ellos. 2 minutos hablaron de los 38 años de democracia sin ni siquiera hablar con nombre propio de Raúl Ricardo Alfonsín, o de Menem, o del propio Néstor, o de, no sé, Duhalde, de la Rúa. Te puede gustar o no, pero son parte de la historia y de los 38 años de democracia. Pero como realmente eso no les importaba, ni los derechos humanos que nunca defienden, ni nada por el estilo, se dedicaron a hablar de su lawfare, de lo que los perseguidos que son, del Macri, del Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Ahora les voy a mostrar unas placas para que vean esta pseudo fiestita, lo que nos salió. Aquí tienen en esta placa, ven perfectamente el costo de la fiesta esta, ¿no es cierto? 40 millones de pesos en un país quebrado, reventado, que no admite un gasto al Pepe, indudablemente 40 millones en esta porquería de fiesta, que no fue una fiesta, realmente las palabras están de más. 40 millones gastados en micro, logística, organización, micrófonos, instrumentos, escenarios, luces, fuegos artificiales, artistas, músicos y traslados. Entre los gastos, como a las empresas les pedían de trenes y de micros, le pedían que trasladaran gratis a los que iban a participar del acto, entonces le tuvieron que abonar una cierta cantidad de dinero para que compensarles por la pérdida de ese traslado gratuito. También tenemos el traslado, por supuesto, de Lula da Silva y el de Mujica, para que esté sentado sin hacer nada el viejo y esté durmiéndose ahí una siestita. Y ahí le pagamos el viaje a Argentina. Increíble. Pero lo que también resultó increíble fue que la más sensata de todas fue Eve de Bonafini. Vamos a poner unas placas ahora para que vean lo que dijo la vieja, que siempre dice pura pelotudez, pero fue la más sensata de todo lo que dijo el día de hoy, o ayer mejor dicho. Fíjense las cosas que decía Eve de Bonafini sobre la fiestita de hoy. Primero dijo que no hay nada para festejar, por eso hoy no iba a ir a la plaza, las madres de Plaza de Mayo. Es un gobierno que no se destacó por defender los derechos humanos. Creen que los pobres tenemos que comer basura. Esto lo dijo a raíz de que hablaba de que los precios cuidados no eran tan cuidados, que Feletti había mentido, que la carne primero se mantuvo y después empezó a subir, y que la canasta navideña no solamente estaba por las nubes, sino que encima era una porquería,
porque no contenía nada de lo que realmente, que le faltaban muchas cosas. Y después agregó, nunca fueron a un barrio, no tienen la más pálida idea de lo que pasa en ellos. O sea que realmente se despachó en contra de Alberto con todo. No se olviden de que siempre se dijo que la vieja habla por boca de Cristina, que es una de las que Cristina manda a hablar. O sea que si seguimos con esa lógica, esto lo mandó a decir Cristina a Alberto por intermedio de Bonafini. Y estas son las últimas placas que les voy a mostrar para no aburrirlos, porque realmente sigue siendo más de lo mismo. Es increíble, pasan los videos y siempre hay temas recurrentes que vuelven y vuelven y vuelven. Mientras el gobierno arma estas fiestitas para pocos, a la gente lo que le importa, en esta placa lo vemos, es la corrupción, la inseguridad, la inflación, la economía. A la gente lo que le importa es que la inflación es del 52,1%, lo que hace imposible poder tener las más mínimas prestaciones que tiene que tener una persona, ¿no es cierto? Con semejante inflación es imposible comprar alimentos, comprar indumentaria, no se puede más con esa inflación. La jubilación mínima, mientras la señora cobra más de 3 millones de pesos, la señora jefa de la banda, 29.061 pesos es la jubilación que cobra la mayoría de los jubilados con su jubilación mínima, lo que equivale a $148. También podemos agregar que el 65% de los jóvenes está abajo de la pobreza, de la línea de la pobreza. Es una cifra que realmente, porque a veces uno tira cifras y bueno, queda la cifra ahí, qué barbaridad, pero no tenemos dimensión a veces de lo que significan esas cifras. Si el 65% de los jóvenes está abajo de la línea de la pobreza, significa que no se pueden alimentar. Al no poderse alimentar, no pueden progresar en la vida, no pueden estudiar, no pueden trabajar. Hay mucha juventud que no está trabajando ni estudiando, y estos son también consecuencias de estos índices, del 65% de que está abajo de la línea de la pobreza. Tiene mucho que ver con el submundo de la drogadicción, del robo y de todo lo que está pasando en nuestro país. El riesgo país está en 1.700 puntos hoy, antes de que Cristina dijera la sarta de estupideces que dijo y que no le vamos a pagar al fondo con el hambre de la gente y todo eso. Vamos a ver en cuánto abre el lunes. Ni hablar de la secundaria. Miren esta placa. Esta placa dice que el 50% de los adolescentes no termina la secundaria en tiempo y forma. ¿Cuándo vieron una cosa así? ¿Cómo quieren que un país salga adelante si realmente no puede estudiar en tiempo y forma la juventud? ¿Cómo va a tener expectativas? Ya tenemos ahí por qué se quieren ir. ¿Cómo no se van a querer ir si no tienen expectativa de nada en este país? El dólar, ¿para qué hablar de que el dólar está en 196 el día de hoy, pero pasa a los 200, a veces baja un poquito, sube un poquito más? Eso es todo todos los días, es así el tema del dólar. ¿Y para qué hablar de los muertos por COVID? Mientras Alberto decía que no iba a poder dormir con 40.000 muertos sobre sus espaldas, resulta que hay 116.719 muertos por COVID hasta el día de hoy, con lo que yo les dije antes de que el presidente carga con 50.000 sobre sus espaldas que se podrían haber evitado de haber negociado en tiempo y forma con las vacunas norteamericanas. Y así podríamos seguir con el vacunatorio VIP, con la fiesta de olivos, pero son todos temas que ustedes ya los conocen y que ya la verdad cansa decirlos porque es más de lo mismo, de una situación, de una realidad de nuestro país que nunca cambia. No se hace nada para mejorar lo que realmente le interesa a la gente. Yo me voy a quedar de esas placas finales con realmente los temas preocupantes son todos, pero yo me voy a quedar con el 65% de los jóvenes adolescentes que están bajo la línea de pobreza. Quiero ampliar un poquito más eso, que lo dije al pasar, como yo les decía recién, a veces uno muestra placas y placas y placas y yo digo, qué bárbaro, pero
No se detiene a pensar lo que significan esas placas. El 65% de los adolescentes debajo de la línea de pobreza significa que no comen, que no tienen la educación que tienen que tener, que viven en condiciones infrahumanas, y esos jóvenes no pueden desarrollarse. O sea, estamos hipotecando, y eso lo saben muy bien los políticos y los economistas de este gobierno, de la oposición y de todos los partidos políticos, lo saben, que estamos hipotecando el futuro de nuestra población y de nuestro país de una manera alarmante, porque para recuperar esos valores, esos índices que estoy hablando, se necesitan años. Años vamos a necesitar en este momento, y si se empezara a hacer algo para que esos jóvenes empiecen a comer como tienen que comer, y esa generación que ya se perdió lamentablemente por estas circunstancias de la mala alimentación, de la indigencia, de comer mal, de no dormir, de no poder trabajar bien, de no poder estudiar bien, eso ya se perdió. Y lo único que podemos hacer es trabajar de ahora en más para que las futuras generaciones ya no lleguen a ese límite, y no estamos ni siquiera empezando a hacerlo. Eso es lo alarmante. Me quiero quedar con eso, con los 18 millones de pobres. ¿Cuándo se ha visto que Argentina haya tenido casi la mitad de su población en la pobreza? ¿Cuándo se ha visto? Siempre ha ido disminuyendo y deteriorándose la clase media argentina, pero ¿cuándo se ha visto que esté prácticamente destruida como lo está en este momento? Señores, despiértense, le digo, a los políticos de buena voluntad. ¿Sí? A los políticos de buena voluntad, despiértense. A la oposición, que despiértese una, no que empiece con sus peleas estúpidas ni bien terminan las elecciones y lo único que hacen es hacerle el caldo gordo al gobierno. Y despiértese la gente, ese 30% que sigue votando a este gobierno, y yo no entiendo qué es lo que vota. Porque sencillamente una persona que fue hoy a la plaza a apoyar a este gobierno, ¿me puede explicar si no le toca la pobreza, si no le toca la inseguridad, la inflación, el COVID? No tienen ningún problema de esos. No tuvieron alguien que sepan, aunque sea indirectamente, que murió de COVID. No les importa la fiesta de Olivos, no les importa la inflación que tienen, no les importa nada. O sea, realmente nos han quemado tanto el cerebro y nos han contaminado con sus ideas y nos han taladrado tanto la cabeza que no podemos distinguir la realidad virtual de la realidad que nos toca vivir. Yo no puedo entender a ese 30%, muchachos. No puedo entenderlo. Lo dije en un video anterior. Puedo entender a los que viven del gobierno. Puedo entender a los que viven del gobierno, pero no al que cobra 10 pesitos por ir a un acto de estos. No puedo entender al que realmente lo vota porque es peronista y no se da cuenta de que sus hijos no pueden salir a la calle a jugar porque es inseguro. No se dan cuenta que sus hijos no comen, que están abajo de la línea de la pobreza, porque da la casualidad, aunque parezca una paradoja, que todos esos índices que yo mostré, la gente a la que más afecta es a la gente que fue a la plaza, porque es la que está en el nivel más bajo, en el nivel más cerca de la pobreza, o está en la pobreza, o que cobra un plan, o que los arrastran por 2,50 mangos a una movilización y con eso parece que se conformaran. Es increíble entonces que tengamos un 30% de gente que no despierte y no se dé cuenta que este modelo popular lo único que está haciendo es condenar a la Argentina a ser un país como Venezuela o un país africano. Por favor, señores, despiértense todos antes de que sea demasiado tarde. Y para finalizar quería recordar a los presidentes que pasaron en estos 38 años de democracia. ¿Qué es lo que realmente se conmemoraba hoy y qué es lo que realmente se debería haber recordado y nombrado a cada uno de esos presidentes, que nos pueden gustar o no? Cada uno tiene su perspectiva personal. En lo personal, yo, si me preguntan, para mí me defraudaron, sobre todo en la parte económica, son parte de la decadencia del país de estos 70 años que pasaron.
y no realmente tuvieron sus momentitos o en algunas cosas sobresalieron pero defeccionaron en otras, así que en líneas generales ninguno colmó mis expectativas y creo que de la mayoría de ustedes, pero merecen ser recordados por ser parte de la historia argentina. Chau, hasta la próxima.